Bueno, muy bien, en el espacio de perspectivas del día de hoy vamos a hablar de la dispersión de subsidios, de recursos, ¿no? Los subsidios y el unitarismo que plantea la Argentina, todo lo que se va en el transporte para el AMBA y lo que percibe solamente el interior. Subsidios al transporte, el AMBA, el dato, ¿no? 4.897 pesos por habitante y Chaco, como referencia, 587 pesos. Hay un trabajo muy interesante de Politicón, la consultora Politicón de Chaco. Vamos a hablar con su responsable, con Alejandro Pegoraro, de este tema. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Ezequiel, buenas tardes, ¿cómo te va? Gracias por el tiempo y la comunicación. Bueno, subsidios al transporte, ¿no? Datos reveladores con la concentración del AMBA del 75,8%, Alejandro. Exactamente, son los datos que surgen del análisis de la información que suministra el Ministerio de Transporte de la Nación. Este dato corresponde al periodo de enero-julio de este año, de los 7 meses primeros del año, y hay dos notas negativas al respecto, ¿no? En primer lugar, es esto que mencionabas, ¿no? Casi el 76% de los recursos de subsidios al transporte público quedaron en el AMBA, únicamente el 24% quedó en el resto de las provincias argentinas, pero como agravante de esa situación es que cuando uno mira el mismo periodo del año pasado, esa brecha tan grande no se redujo pese a una serie de discursos y demás cuestiones que vinculaban a esta pelea por una lucha por la simetría que existente, sino que se agravó. Es decir, esta brecha actual es todavía más grande de la que habíamos visto el año pasado. Por lo tanto, se pone sobre la mesa nuevamente la problemática vinculada al otorgamiento de subsidios en particular, que en verdad forma parte de un problema mucho más grande de reparto de recursos, de asignaciones presupuestarias para las provincias y demás, y termina graficando justamente esto, ¿no? Un país que está en ese sentido, o en este tema en particular, está sumamente dividido en dos grandes bloques, que por un lado es el AMBA y por otro lado el interior, con todo lo que eso conlleva para el interior del país, respecto a justamente tener un nivel de asistencia, de acompañamiento mucho más chico por parte del Estado Nacional que el resto, que lo que hace el AMBA, perdón. ¿Cómo se puede calificar, Alejandro, hasta esta instancia el trabajo de la Liga de Gobernadores del Norte? ¿Cuánto ha contribuido para tratar de cambiar estas asimetrías? Bueno, lo relevante de la Liga de los Gobernadores está vinculado a que puso sobre el escenario nacional, puso sobre la agenda nacional una serie de cuestiones que justamente hacían a las asimetrías históricas de la región y que quizás antes estaba de alguna manera un poco más callado, ¿no? Ese quizás fue el logro político más importante y que abroqueló justamente a 10 gobernadores, aún pese a sus diferencias políticas internas, en una agenda común y en una serie de compromisos y de desafíos tendientes justamente a que el norte en particular tenga cierta reparación histórica vinculado a lo que tiene que ver con el desarrollo, ¿no? Eso es el logro político más importante. En términos de medidas, todavía está un poco débil la situación. Si bien hubo una serie de medidas para la región, como por ejemplo la reducción de aportes patronales para los nuevos puestos de trabajo, cosa que generó un incremento en el empleo en la región, que de hecho lidera a nivel nacional la creación de puestos de trabajo. Ahora se está tratando el tema de la cuestión energética, es decir, de poder asignar un mayor cupo, digamos, para el otorgamiento de subsidios a un nivel de consumo determinado, dado nuestras particularidades en el verano sobre todo. Y después tenemos la cuestión del subsidio al transporte, que si bien históricamente fue un problema, la realidad es que en los últimos 2 años fue mucho más visible y fue puesto sobre la mesa de una manera un poco más contundente. Si bien los datos de ahora son realmente negativos y, como te decía, empeoraron en relación a años previos en términos de distribución, también este movimiento de la Liga de los Gobernadores lo que generó es que haya habido un compromiso por parte de Sergio Massa y que se plasmó luego en las modificaciones del presupuesto 2023 que se aprobó ayer en diputados, de que para el año que viene, por ejemplo, se asignarían 104.000 millones de pesos de subsidio a el AMBA y 85.000 millones de pesos para el conjunto de las provincias. La brecha sigue siendo favorable para el AMBA, por supuesto, pero se reduce de un 76-24, que es la actualidad, a un 55%, 45%. Claro. Naturalmente, significa una reducción muy significativa. Todavía no es
el escenario ideal, por supuesto, pero está iniciado el camino. La gestión de los gobernadores posibilitó un poco. Claro. Ahora, Ale, contame en tu provincia, allí en Chaco, vemos en la gráfica, ¿no? Recibe el AMBA de subsidio 4.897 pesos por habitante. Chaco, solo 587 pesos. ¿Cómo se convive allí en la provincia con esta escasez de subsidio al transporte? Bueno, en primer lugar, un detalle que no es menor, que hay que tener siempre en cuenta, es que esa comparación, que es ajustado por población, naturalmente deja afuera a lo que es el sistema propio de usuario de transporte público, ¿no? Naturalmente en el AMBA, prácticamente la totalidad o una gran porción del universo de población en esa región utiliza transporte público, y en las provincias, por supuesto que hay algunos con sistema de transporte un poco más fortalecido, más amplio, y en otros que se usa bastante menos. Aún así la simetría es fenomenal, eso no queda ningún tipo de duda, pero en el caso puntual del Chaco, por ejemplo, el grueso del transporte público está en Resistencia y las localidades aledañas, también en ciertos puntos del interior, que con menor volumen, por supuesto, de unidades y de recorridos, y que eso genera que justamente el grueso de los usuarios estén en la Resistencia. ¿Cómo se explica? No tiene explicación lógica y técnica. Hay una explicación que viene de la mano a nivel histórico, ¿no?, de un mayor esfuerzo del Estado Nacional en el Gran Buenos Aires por una serie de criterios poco claros vinculados al tamaño poblacional, vinculado a la cantidad de población incluso que vive bajo situaciones un poco más complicadas en términos de desarrollo personal y social, y otra serie de cuestiones vinculadas a la movilidad urbana. En el caso del Chaco, ¿qué genera esto? Más allá de la explicación que, como te decía, no tiene un criterio lógico. Lo que genera es que el Estado provincial, así como pasa en otras provincias, tenga que hacer esfuerzos financieros mucho más importantes para poder sostener un valor del boleto. Pensemos que en el interior, obviamente que la consecuencia de toda esta asimetría en la distribución genera que el interior, el boleto sea más caro. Después tenemos casos, por ejemplo, un poco más extremos, en donde hay boletos, por ejemplo, a 65, 70 pesos, en otro caso están a 45, 50 pesos, como en nuestro caso. Entonces, para sostener ese valor del boleto ante un nivel de subsidio que sigue siendo bajo, el Estado provincial tiene que erogar recursos propios para poder sostener el nivel del boleto y que no impacte de lleno en los usuarios, que naturalmente generaría un boleto imposible de pagar para mucha gente. Hablábamos arriba de 200 pesos, ¿no?, por ejemplo, sin subsidio. Exactamente, son los valores que manejan los estudios técnicos. Acá se han hecho unas audiencias públicas hace poco que tenían un valor impagable para el usuario, y genera justamente eso. Ahora, el problema de fondo también, además de todo lo que estábamos hablando de la distribución, es que cuando se asignan subsidios no se tiene en cuenta la particularidad del uso del transporte público. Porque pensemos, por ejemplo, más allá de algunos casos que tienen particularidades, pero en el Gran Buenos Aires el horario laboral, por ejemplo, es de corrido, ¿no?, para un trabajador. Entonces, partiendo de la base de un día común y corriente, sin que haya otro movimiento, vos tenés que ir a trabajar a la mañana, te vas a tu casa a la tarde y después, si te movés, ya es algo que puede ser más propio de cada persona por su propia actividad. En el caso de Resistencia, particularmente, y en muchos lugares del interior, vos tenés un corte en el medio. Claro. Entonces vos trabajás de 8 a 12 y después trabajás de 4 a 8. 4 viajes, comercial, por un ejemplo. Entonces tenés tenés el doble de boletos por pagar por día. Entonces, justamente todas estas situaciones fueron generando de a poquito un caldo de cultivo que terminó justamente en una manifestación mucho más cruda y mucho más potente por parte de los gobernadores, que todavía no tiene un resultado concreto, porque lo que se logró por el presupuesto todavía está por aplicarse, por supuesto. Por ende hay que seguirlo para ver de qué manera resulta, pero indudablemente se requiere una corrección en el esquema de subsidios al transporte por un lado, a la energía por el otro, y después, por supuesto, a todo el esquema de transferencias nacionales y de asignación de recursos vinculados al desarrollo, a la producción, a la industria y demás, que pueda ir, como decimos siempre, que charlamos contigo, o que pueda ir achicando las brechas en términos de desarrollo.